Hola mis amados, bienvenidos una vez más. Gracias por estar allí pendientes de este mensaje que estamos dispuestos hoy a recibir en el corazón. Vamos a recibir este mensaje con el corazón para despertarnos, para levantarnos, para hacer verdad la palabra de Cristo en nuestras vidas y en todos aquellos que nos escuchan. Haga venir al resto de su familia presente aquí delante de esa pantalla donde estamos dispuestos para recibir ese mensaje. Quiero agradecerle a usted todo el apoyo que nos ha dado hasta ahora, su ofrenda, su bendición, su oración, su participación e inclusive los que nos han apoyado con el Banco de Alimentos, hasta ellos llegue esta bendición y todos los que han aportado para toda esta iglesia, que le multiplique el Señor al 100 por 1, todos y cada una de las intenciones que han tenido, así como lo que han hecho realidad para aportar a este ministerio y cumplir nosotros con la visión y la misión que nos ha encomendado el Señor en todos nosotros. Preparados todos porque, como le he venido diciendo, pues las cosas se van a poner un poco más difíciles, pero nada que el Señor no nos pueda guardar. El Señor no nos garantizó a nosotros que no íbamos a tener inconvenientes, sino por el contrario, que nosotros lo íbamos a tener, pero que Él nos garantizaba a nosotros la victoria porque estaría siempre con nosotros, que no nos dejaría ni de noche ni de día, sino que en todo tiempo, hasta el fin del mundo, Él estaría con nosotros. Así que yo le estoy muy agradecido a usted. Quiero agradecerle también la forma como ha estado compartiendo este mensaje y quiero llamar un poco más la atención en participar, en compartir. No solamente se quede usted con el mensaje que recibe, sino que a aquellos que usted tiene alrededor también le pueda compartir este mensaje. Aquellas personas que usted por alguna razón sabe que necesitan, porque sabe, cuando nosotros conocemos de Cristo, no nos queremos quedar con eso. No somos tan egoístas para saber que algo tan maravilloso, algo tan grande, deba ser compartido. Así que buscamos la forma pues de llevárselo. Y esta es una forma. Usted le manda ese link, usted le invita también a conectarse, a los que no están conectados, a suscribirse. Si usted no se ha suscrito, yo le ruego en el nombre de Jesús, apóyenos de esa forma. Usted se suscribe allí y estará también recibiendo toda la información, toda la comunicación que podemos generar nosotros en esto. Le advierto, le hago saber a la iglesia que nosotros no estamos detenidos, por el contrario, hemos estado trabajando más que nunca y estamos dispuestos para apoyarle y ayudarle a usted en la oración. Así que si usted tiene necesidad de oración o de cualquier otra cosa, un consejo que usted necesite y que podamos nosotros apoyarle, no dude en ningún momento en dejarnos allí el mensaje, en dejarnos el comentario, inclusive comente este mensaje. Si a usted le pareció bien, haga el comentario que requerimos, porque ciertamente esa es la forma en la cual nosotros recibimos el aliciente, la promoción en la cual nos motiva a nosotros a seguir adelante. Así que agradecido de todos ustedes, de toda la iglesia, de todos los miembros de su familia y de todos aquellos con los que usted ha compartido este mensaje, por todo lo que está haciendo hasta ahora, porque usted es la que de alguna forma sostiene este ministerio. Nosotros todos juntos pues formamos parte del Señor es mi pastor y estamos seguros que no solamente impactaremos acá, sino que al mundo lo vamos a impactar con las cosas grandes que hará el Señor. Hasta ahora usted no ha visto ni siquiera la cuota inicial de lo grande que el Señor hará con nosotros. Prepárese porque vienen cosas grande. Allí donde estamos vamos a pedirle al Señor que sea Él entronado. No hacemos nada si primero no lo ponemos en las manos del Señor. En primer lugar, Padre, quiero pedirte a ti pues que consideres a todos los que hoy van a recibir este mensaje. Que en su casa donde están o en lugar de trabajo o donde quiera, si hayan dispuesto este momento para recibir este mensaje, seas tú, Señor, viniendo a ellos, a su corazón, despertando su oído, abriendo sus ojos, disponiéndolos, Señor, para que ellos aprendan a ver el potencial que tienen, que las circunstancias que hoy estamos atravesando es nada considerado como con lo grande que tú nos vas a dar, con la gloria venidera que nosotros hemos de ver, que hemos de recibir de tu parte. Así te ruego, pues, que seas quitando toda enfermedad, todo desánimo, toda depresión, todo dolor, toda tristeza, todo aquello sea disipado, Señor. Y si alguno está en esa condición, consuela, porque tú eres el consolador por excelencia. Si alguno necesita algún consejo, seas tú aconsejándole, seas tú dando la palabra, seas tú levantando, seas tú trayendo el gozo, seas tú
tú, Señor, hoy haciéndole saber que todo está bajo tu control y que nada saldrá de tu mano, que el enemigo no podrá con ninguno de nosotros, dispuestos como estamos para recibir este mensaje que tú has dispuesto hoy, que levantará las vidas de aquellos que creen que todo está perdido, que no hay forma de que tú actúes, sino que por el contrario, conocerán que tú estás dispuesto para hacer las grandes cosas y que hasta ahora ellos no han visto nada de lo que tú harás. En el nombre poderoso de Jesús sabemos que así será. Así pues, Señor, recibe gloria, recibe honra, recibe la adoración en el nombre de Jesús. Amén. Allí donde usted está, levante su mano y repita conmigo: al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estuve buscando una definición para el carácter de Jesús, vista una serie de circunstancias que he estado afrontando en estos últimos días, en la cual una de ellas muy particular me llamó la atención y fue lo que me condujo a finiquitar este mensaje que el Señor ha agendado hoy para todos nosotros. Un mensaje que me levantó, un mensaje que me abrió el entendimiento a una cantidad de cosas y que me puso en evidencia que a veces nosotros, oyendo la palabra, nos cuesta ponerla por obra y hemos, en virtud de lo que recibimos de predicación, a veces nosotros metemos a Jesús en un modelo que concebimos según lo que vamos recibiendo y no según lo que vamos, se nos va revelando mediante las Escrituras. Algo muy peculiar me ocurrió que me llevó a abrir este entendimiento con respecto a lo que hoy te quiero enseñar. Recientemente, pues yo estuve relacionado en el área laboral en la parte del sector salud, un sector muy golpeado hoy día y que, bueno, estos 20 años, 21 años que tiene este bendito régimen aquí, que no ha hecho sino pues mermar cada vez más este sector. Y he visto últimamente, sobre todo con esto de la pandemia, cómo mucha gente del sector salud ha estado falleciendo. Y dentro de todo pues se pide la ayuda para aquellos que están enfermos, que están en esa condición. Algunos pues de ellos los llegué a conocer personalmente, de los que están ahorita pues en esa situación. Y una de esas personas pues hoy está convaleciente y yo he orado para que esa persona pues el Señor le dé la salud, no sin antes pedirle al Señor que permita que lo conozca a Él, que conozca al Señor, que esa persona, esa doctora conozca al Señor y sepa pues ciertamente que Él le puede dar la sanidad. Cuando vi la publicación con respecto a la enfermedad, con respecto al convalecimiento que tenía ella, vi allí que alguien, y suelo ver no solamente con ella, sino con todos, cómo la gente comienza a colocarle allí: no te preocupes, ten fuerza, Dios te va a ayudar, la Virgen te va a ayudar, José Gregorio Hernández va a estar contigo, te va tendiendo la mano y todo. Nunca, cada uno que hacen esos comentarios siempre ponen a Dios primero, pues después le añaden que si la Virgen del Valle, que si la Virgen de la Caridad, la Virgen de Lourdes, todas estas cosas, José Gregorio Hernández, cuantos santos se le ocurre, lo meten allí. Y muy particularmente con esta persona que conozco, alguien hizo un comentario que yo también conozco y le escribió allí que Dios iba a estar con ellos, que Dios y la Virgen lo iban a cuidar y que José Gregorio Hernández era el que le iba a atender. Como conozco a la persona, yo me atreví. Normalmente no hago este tipo de cosas, este tipo de comentarios. Suelo verlos y no comento en redes sociales, ¿sabes? Muy poco. Pero me atreví a comentarle y le dije a esta persona, porque la conozco, le escribí allí y le dije que eso era mentira
y que no siguiera haciendo tal cosa, porque si su oración hacia esa persona estaba de esa manera, donde estaba colocando a Dios, a la Virgen de Valle, a José Gregorio Hernández, eso no iba a llegar a ningún lado, que lejos de cualquier cosa la iba a condenar. Así que su hija me contactó por, no sé si por casualidad o por la oportunidad, pero coincidimos en algo y entonces de una manera pues chistosa, si se quieren, me dijo que su mamá se había molestado porque, o no le había gustado, pero le dije, oye, me dijo de esta manera, oye, licenciado, porque así es como normalmente esta gente se refieren a mí, y dice, oye, licenciado, usted fue duro ahí con mi mamá porque no le gustó el comentario que usted hizo con respecto a que están los santos metidos allí. Y inmediatamente yo le respondí a esa persona, le digo, mire, dígale a su mamá que si ella no busca de Cristo, ella se va a morir junto con todos los deseos que pueda tener para todos los demás. Y que ninguna de las veces que ella se dirija pidiendo sanidad a Cristo y meta en eso, desde vírgenes para todos y santos de cualquier clase, Dios nunca tenderá la mano. Así que hágaselo saber, que si no busca de Cristo, se va a morir. Y ella se asombró de lo que yo le dije. Esto me ubicó a mí en la palabra. Esto me puso, si se quiere, en órbita, en orden, con respecto a lo que somos nosotros, con respecto a lo que nosotros tenemos que buscar, con respecto a lo que representamos, con respecto a quiénes somos sobre esta tierra, cómo enfrentamos las situaciones y a quién nos enfrentamos. Nos hemos llenado de miedo cada vez que hay una situación de pandemia o de autoridad o de cualquier cosa que nos prohíbe o que nos dicen que no debemos hacer las cosas y nos quedamos allí tranquilos. Y se nos olvida quién realmente somos nosotros y qué es lo que tenemos que hacer. Esto me ubicó a mí en una situación de la palabra, me llevó justamente, vino como esas cosas que trae el Señor, me trajo la palabra inmediatamente. Y entonces me ubiqué, porque nosotros a veces hemos predicado o queremos conocer un Jesucristo que a imagen de Hollywood, a imagen de las películas que se hacen de Él, a imagen del mensaje inclusive que algunos quieren dar de Jesús. Un Jesús pusilánime donde es incapaz de decirle las cosas a la gente, es incapaz de poner a la gente en su sitio, es incapaz de venir y decirle cosas que parecen o van a sonar duras a la persona, cuando realmente eso es lo que amerita, eso es lo que se requiere y eso es lo que se tiene que hacer. Entonces nosotros, vista ese Jesús, definimos una mansedumbre sobre Él, que no es verdad. Y queremos mostrar a aquel Jesús que aparentemente soporta todo, que Él está dispuesto para aguantar cualquier cantidad de cosas, incapaz de poder levantar la mano o decir alguna palabra, sobre todos aquellos que se levantan en contra de lo que es el principio, de lo que es la verdad divina y que nosotros estamos obligados a dar a conocer, sea quien sea y donde sea. Razón por la cual nosotros no tomamos los milagros, no tenemos lo que la palabra dice. Y peor aún, no nos comportamos como la palabra espera que nosotros nos comportemos. Aún así, añoramos, anhelamos, queremos tener lo que la palabra dice, pero no nos damos cuenta que una cosa es lo que estamos recibiendo y otra cosa es lo que estamos haciendo. Cuando a mí me pasó esto o me llevó, como les dije, esta revelación que me trajo inmediatamente la palabra a mi mente, me llevó a una escritura. En Lucas 13, 31, 32, Jesús está allí haciendo algo. Usted se va a sorprender de esto. No quiera seguir poniendo a Jesús como alguien que es incapaz de decir las cosas tal cual, de hacer cosas que de repente confronten a alguien. Y es necesario que nosotros aprendamos a hablar correctamente para decirle las cosas a la gente sin ofender, sin afectar, pero que es inevitable que ellos se ofendan porque le vas a evidenciar la verdad. La verdad ofende, señores. Y ese es un concepto que debe estar claro en todo hijo de Dios.
Porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y cuando tú normalmente vives en la verdad y le hablas la verdad a la gente que está acostumbrado a vivir en mentira, son ofendidas. Lucas 13, 31, 32 dice que estaba allí Jesús y vinieron unos fariseos. Escuche bien, enemigos prácticamente de Jesús, los conocedores de la ley. Vinieron aquella gente que se perdió el conocimiento del Mesías, aquella gente que se perdió la oportunidad de caminar con él. Sabían que hacía cosas que ellos ni remotamente estaban cerca de poder hacer. Vinieron a él y le dijeron en ese momento: mira, vete de aquí, lea su Biblia. Vete de aquí, porque Herodes te está buscando para matarte. Vete de aquí, le dijeron a Jesús, porque Herodes te está buscando para matarte. Me sorprende, así como yo estoy seguro que usted se va a sorprender de la respuesta que da Jesús. Escuche bien, porque Jesús, cuando los fariseos le dicen esto, Jesús responde de esta manera. Ved, le dice, ved y decirle a esa zorra, ¿escuchó bien? Zorra, le dijo, ve y decirle a esa zorra, wow, que hoy haré sanaciones, echaré hoy y mañana demonios y al tercer día me iré. No me voy, le estaba diciendo, cuando él diga. Yo me voy cuando yo digo. Y le llama zorra porque para ellos en ese momento esa definición o ese término que usaban para identificar ese animal era la astucia. Alguien que ocupaba un puesto que no le correspondía, que estaba usurpando un puesto. Y no dudó en mandarle a decir al gobernador, al que podía quitarle la vida ciertamente en esto, y le manda a decir de esa manera. Sorpréndase, Jesús llamó a Herodes zorra. No lo dudó. Y no solamente eso, no se fue. Le dijeron que tenía que irse. No se fue. Se quedó allí y le dijo, ¿sabes cómo es la cosa? Hoy y mañana voy a sanar enfermos, voy a echar fuera demonios y me voy es cuando yo diga. Y todo lo que se presente aquí, yo lo voy a echar fuera. Nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. ¿Qué dirían los fariseos? ¿Cuál sería la posición de ellos? ¿O qué esperaban que le dijera Jesús? De repente usted no ha pensado, o quizás si no ha leído esa escritura, por eso le digo, lea su Biblia. Pero esa fue la que me trajo el Señor en el momento en que yo respondí también. Y mandé a decir, dígale a su mamá que si no cree en Cristo Jesús, se va a morir. Y a veces nosotros no somos capaces de decir cosas como esa porque creemos que se van a ofender. Pero la verdad ofende, insisto. Y hay gente que necesita escuchar la verdad de esa manera. No hay otra forma de hablarles a ellos, ya sea autoridad o no autoridad. Quien quiera que sea, tiene que escuchar la verdad. Por eso Jesús los pone en su sitio y los llama como son. Lo llamó zorra porque estaba usurpando un puesto, estaba dirigiéndose a un rey que era más poderoso que él, pero él no reconocía, así como los fariseos vinieron a decirle que se tenía que ir. Jesús no soporta tal cosa y de alguna manera, indirectamente, al mandarle a decir eso a Herodes, le estaba dejando claro también a los fariseos quiénes eran ellos y quién era Jesús, que no les temía nada. Nosotros hemos perdido ese valor para decirle a la gente las cosas como son. Y a veces tratamos las cosas muy por encima, muy superficiales. Si alguien tiene problemas, si alguien está metido en algo, hay que hablarle claro para que sepa cuál es la verdad de su condición. ¿Cómo puede cambiar la circunstancia si a veces nosotros vamos a disfrazarle las cosas a la gente?
Tienes un problema de adicción, hay que hablarlo claro. Tienes un problema de sexual, inclusive hay que hablarlo claro. Tienes un problema en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, tienes que hablarlo claro. No lo puedes dejar a media. Pero a veces nosotros estamos en esa situación y somos incapaces de evidenciar tal cosa porque creemos que ese tiene autoridad o creemos que se puede ofender y nos estamos resguardando nosotros de no sabemos ni siquiera de qué. Porque ¿para qué estamos acá? Dijo el Señor que íbamos a sufrir persecuciones. Dijo el Señor que iba a causar divisiones. Dijo el Señor que no todo el mundo iba a estar de acuerdo con nosotros. Dijo el Señor que el que escucha la palabra, ese será salvo. Pero el que no la escucha, ese ya está condenado. Y si fue el Señor que lo dijo, ¿acaso puedo yo cambiar eso? ¿Cuál es mi misión? Hablar las cosas de forma correcta. Y a veces nosotros erramos al trabajar para el Señor, creer nosotros que por lo que estamos haciendo ya somos dignos de ganarnos el cielo y que no vamos a tener problemas con nadie, que nadie se va a levantar contra nosotros. Imagínese usted, cuando estamos ayudando a la gente, le damos comida, le oramos por ellos, si es ayuda financiera de cualquier tipo que a veces nosotros solemos dar, y si estamos esperando que esa gente solamente nos dé una buena respuesta, olvídelo, no siempre va a suceder. Si por eso fuese, a todos los que le damos nosotros comida deberían estar metidos de cabeza aquí, aunque sea por recibir la comida. Pero no es así. Y a veces nosotros nos equivocamos en eso. Llegamos a pensar que por lo que estamos haciendo y como venimos en el nombre de Jesús, nos van a recibir con los brazos abiertos. No, hay lugares donde te van a rechazar, hay lugares donde no te van a aceptar, hay lugares donde ellos están acostumbrados a una forma de vida que tú se las vas a cambiar y no la quieren aceptar. Prefieren morirse condenados antes de recibir la salvación. No todo el mundo va a recibir a Cristo. Esto es duro tener que decirlo, porque el Señor vino a salvar a todo el mundo. Pero sabemos que no todos van a creer. Y si no, revise su Biblia y vea desde el Génesis para acá que hay una cantidad de gente que de alguna manera, viendo inclusive las maravillas del Señor y que hizo Dios, con todo y eso no se levantaron en rebeldía contra el Señor. ¿O usted no conoce la historia de Judas? Caminó con Jesús, le enseñó Jesús, comió con Jesús, habló con Jesús, compartió con Jesús, vio las maravillas, hizo milagros con Jesús y vendió a Jesús. Lo traicionó. Si usted está esperando que alguien, simple y llanamente le dé esa devoción, está equivocado. En algún momento alguien puede hacerle esto, y esto creo que el Señor lo evidencia para que nosotros luego no suframos las decepciones. ¿Sabe que la traición duele porque no viene de un enemigo? La traición duele porque quien te la hace te conoce, convive contigo, sabe de ti, está cercano a ti. Porque si no, ¿qué te importa a ti lo que haya hecho? Por eso la traición duele. Entonces tú nunca esperas ser traicionado. David decía que el dolor de la traición, él no lo asimilaba porque quien se la hizo no era alguien que fuese su enemigo, para lo cual él se hubiese preparado. El libro de los Salmos dice que era alguien que compartía con él la palabra en la casa del Señor y que amablemente ellos compartían y se sentaban. Y de esa persona vino la traición. Así que nosotros a veces creemos que porque estamos haciendo esta obra nunca nos va a pasar nada. Nunca nadie se va a levantar. Hay gente que no le va a gustar esto. ¿Por qué crees que Herodes lo andaba buscando para matarlo? ¿Y por qué crees que hay otra gente como estos fariseos que vinieron a decirle esto a Jesús, se prestan para tal cosa? No vayamos muy lejos. Hoy día, ¿cómo es posible que alguien diga ser cristiano y a la vez defiende un régimen que hunde a un pueblo? Si los comunistas, socialistas son ateos, por Dios, creen más en la brujería que cualquier otra cosa.
Y sin embargo, en los que dicen ser el pueblo de Dios, que no son nada pueblo de Dios, hay gente que todavía defiende un régimen o hace cosas donde creen ellos que las cosas están bien. Tienen un arroz con mango en su cabeza y en su corazón. No saben cómo puedes esperar algo de esas personas. Algo bueno. Ellos no saben ni siquiera dónde están. Observe esto que le pasa a Elías. Elías, el gran Elías. El gran Elías. Yo he llamado a este tema el impetuoso Jesús, porque fue el término que quizás se me pareció más a lo que refleja el carácter de Jesús. Aunque el término impetuoso habla de irracionalidad y de violencia, eso no acompaña a Jesús. Porque no creo, si el Señor siempre hizo algo, todo lo que hizo, lo hizo siempre pensado. Sabía cuándo debía dar una respuesta y cuándo hacer cada una de las cosas que le caracterizaban a Él. Así que toda la racionalidad en todos sus actos estaba allí siempre presente. Nunca fue violento, pero no había un término o no conseguía un término que definiera ese carácter de Jesús. Así que el más parecido fue eso. Por eso llamé a este tema impetuoso Jesús. Porque tenemos que ser impetuosos. Todo hijo de Dios tiene que ir adelante. Todo hijo de Dios tiene que saber ponerle el pecho a las balas. Enfrentar las situaciones. No quedarse allí tirado con las emociones. No quedarse que una situación le acontezca y no sepa cómo salir adelante. Siempre habrá una orientación de parte de Dios para nosotros ir seguros de que vamos a lograr victoria en eso. Pero a veces parece que se nos olvida esto y nos quedamos nosotros atrás, nos quedamos en esa situación. Observa esto de Elías. Elías, usted lo conoce. Elías ora un día, lo llama el Señor y ora un día y dice Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. No dudaba quién era, no dudaba qué era lo que tenía que hacer. Vive Jehová en cuya presencia estoy, dice, que no lloverá, ni caerá rocío, a no ser por mi boca. Dijo Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Allí comienza Elías. Ahí es donde aparece Elías, el gran Elías, el profeta, el que simboliza la profecía, señores. Y dice estas palabras y dice que no llovió durante 3 años y 6 meses. Bastó que Elías soltara la palabra. Sabía, tenía certeza, porque esta es una de las cosas que caracterizan a los hijos de Dios que van a liderizar, que son responsables con su palabra, que lo que dicen se cumple, que cuando ellos hablan saben por qué están hablando. Cuando ellos sueltan esa palabra, ellos son garantes de que eso que están hablando, ellos lo hacen y va a ocurrir. ¿Saben ustedes todo lo que pasa? Llega a Sarepta, es mantenido allí por una viuda, donde no se acaba hasta que él diga. La harina y el aceite comen durante todo ese tiempo. No faltaba el agua. Se murió inclusive el hijo de la viuda y él oró y lo resucitó. Pero el capítulo 18 comienza diciendo que el Señor le dijo a Elías: ve y preséntate acá. Acá era el rey. Acá era el que gobernaba en ese momento. Dice: ve y preséntate acá. Y cuando andaba acá buscando por allí donde conseguían agua para sustentarse ellos y sustentar a las bestias, a los animales que ellos tenían, porque ya sabían, no sé cómo, pero sabían que había sido Elías el que había dado esa palabra. Él le dice a su fiel ayudante: vamos a dividirnos el país y vamos a ir buscando por allí a ver dónde conseguimos agua. Abdías, que era su ayudante, sale con él. Él sale por un lado, el rey sale por un lado y Abdías sale por otro lado. Y cuando Abdías va, se consigue con Elías. Y lo reconoció, dice mi Biblia.
reconoció a Elías. Y Elías le dijo: ve y dile a Acab que hoy me mostraré a él. Abdías tembló. Abdías tuvo miedo. Abdías sabía quién era Elías. E inmediatamente le dijo: estás loco. ¿Cómo quieres tú que yo me vaya y le diga al rey que tú estás aquí y que te vas a presentar delante de él? ¿Acaso quieres que el rey me mate porque te anda buscando a ti? Y quién sabe, dice Abdías, si después que yo me vaya, el espíritu te llevará a quién sabe dónde, y yo habiéndole dicho al rey que yo te conseguí y luego regreso y no te consigo, ¿qué crees que va a pasar conmigo? Le dice: me van a matar. El rey me va a matar. Pero Abdías sabía quién era el que estaba allí. Así que Elías le dice: ve, porque aquí me vas a encontrar. Yo me voy a encontrar con él. Y cuando se encuentra justamente Abdías va, le dice el rey, viene el rey, se encuentran Elías con el rey. Acá, que es el rey, le dice a Elías estas palabras: con que tú eres el que andas turbando a Israel. Tú eres el que has metido a este pueblo en este problema. A lo que Elías responde inmediatamente y le dice: no soy yo, sino tú, le dice. Tú eres el que has turbado a este pueblo, porque has andado en pecado, has estado adorando otros dioses que no es el Dios al cual yo conozco. Y a consecuencia de ese pecado ha venido esta maldición sobre este país. A consecuencia de que los gobernantes no han hecho caso a lo que ha dicho el Señor y se han ido tras la brujería, está este pecado sobre este país. Se lo dijo claramente. Y acá no pudo responder absolutamente nada, porque también sabía lo que había hecho. Aquel hombre hablaba con tal autoridad que le temblaban todo el mundo. Cada vez que yo veo que Elías se refería a algo, decía estas palabras: vive Jehová, en cuya presencia estoy, como para que no quedara duda de quién era él y de lo que él estaba diciendo y de lo que él estaba haciendo. Acab escucha estas palabras y Acab de alguna manera es redargüido en su interior, porque sabía que las cosas que estaban haciendo no eran correctas. No era lo que Dios había establecido, no era el mandato de Dios. No era una obediencia de la que Dios había pedido a su pueblo para con él. Así que viene, usted sabe, conoce esa historia. Elías le dice: haz lo siguiente acá. Reúneme a todos los profetas que dicen ser los profetas de este pueblo. Reúneme a todos los de Baal. Los 400 que tiene, sabía perfectamente cuántos eran. Y los de Acera también me los reúnes. Y vámonos al Monte Carmelo, le dice. Y van allá. Y le dice a él, reunido todo el pueblo, lo reunió allí. Y le dijo Elías a todo el pueblo, porque el pueblo también tiene que saber quiénes somos nosotros y quién es el Dios al cual realmente nosotros servimos. Y reúnelos ahí a ellos. Y el Dios que primero responda con fuego, ese es Dios. Si el de los Baales responde de esa manera, entonces Jehová no ha hablado. Creo que todo el mundo temblaba allí. Creo que todo el mundo hacía las cosas. Así que vinieron, levantaron el primer altar de los Baales, lo pusieron allí y comenzaron ellos a invocar, a hacer todas las cosas. Y Elías dice en mi Biblia que Elías se burlaba de ellos. Le decía, seguramente el Dios está trabajando, seguramente está ocupado, seguramente está dormido. Por eso es que no responde. Sabía que no iban a responder. Por eso no va a responder ni José Gregorio Hernández, ni la Virgen tal, ni ninguno va a responder. Porque son muertos. Dios es un Dios de vivo. Y la gente, hasta que no entienda esto, no se va a poder levantar.
Esto tiene que levantarte a ti. Esto tienes que saber que tu confianza, si estás puesto en Cristo Jesús, hagas como decía Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a fallar. Así que ellos que empezaron, pasaron mediodía clamando, hacían de todo y nunca tuvieron una respuesta. Cuando le tocó a Elías levantó su altar, mandó abrir una zanja alrededor del altar y pidió que le echaran agua a la leña, que le echaran agua a los bueyes que estaban allí en sacrificio y que llenaran alrededor esa zanja de agua para evidenciar que a pesar del agua que pueda haber, el fuego de Dios se va a manifestar y va a consumir. Y le dijo entonces al pueblo: prepárate, porque si no cae fuego del cielo, entonces Jehová no ha hablado. No le gusta esto a la gente, pero tu vida tiene que ser conforme a lo que Dios dice y no conforme a lo que los demás o creen o dicen. Así que Elías invoca al Señor y ora y le pide al Señor que si Él es el que lo ha autorizado, le ha hablado, le ha dicho que haga tal cosa, entonces que haga llover fuego del cielo. E inmediatamente vino fuego del cielo y consumió el holocausto. Y toda aquella gente quedó asombrada, quizás puesta la mano en su cara. Ay, tremendo. Porque suele ocurrir así. Mas al que no ha de sorprender, al que realmente tiene la certeza, no se sorprende de que Dios haga eso. Porque nosotros estamos acostumbrados a hemos querido naturalizar a Dios. El Dios que creó 4 dimensiones no habita en ninguna de ellas, sino que esas 4 dimensiones están contenidas en Dios. Pero nosotros queremos naturalizarlo y queremos meterlo dentro del aspecto natural. Por eso no echamos mano de lo sobrenatural de Dios. Por eso no vemos las maravillas de Dios. Por eso no nos arriesgamos. Por eso nosotros no pedimos al Señor que obre y creemos realmente que el milagro que estamos pidiendo va a ocurrir. Y por eso tenemos miedo a veces a decirle a la gente las cosas en su cara y decirle las cosas como son. ¿Sabes por qué tienes ese tipo de vida? ¿Sabes por qué no te levantas? ¿Sabes por qué vives así? Ay, pobrecito, no se lo vayas a decir. ¿Cómo que pobrecito? Te vas a morir. Si no conoces tal cosa, te vas a morir. Entonces nosotros vemos a un Jesús que aparentemente no es capaz de decir tal cosa. Vemos a Elías allí diciéndole a ese pueblo, y el pueblo dice en mi Biblia que en ese momento reconocieron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Cuánto le duró eso? Porque vea esto que ocurre. Acab le da a conocer a su mujer lo que había ocurrido, porque después de esto, cuando el Señor consume el holocausto, Elías le quita la cabeza a los profetas, a los falsos profetas. A veces nosotros no decimos una cosa a la gente, a pastores, a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, a aquellos que dicen ser profetas y no lo son. Y no le decimos que no lo son porque no queremos enfrentarnos a ellos. Pero si no lo son, tienes que decírselo. Gente que se llama profeta y no lo sé por qué lo son. ¿Quién los nombró? ¿O cuál es la profecía que está en ellos? Pero les encanta el título. ¿Dónde van a llegar? Y lo peor no es que dónde lleguen ellos, porque yo sé que ellos ya tienen el pago garantizado. El problema es los que los siguen a ellos. Porque hay un pueblo que está siendo desviado por cosas locas, erradas. Y a veces nosotros tememos no decirle eso a esa gente porque creemos
No, eso no debe ser, eso no se debe decir. Cuando te toque hablarlo, vas a tener que hablarlo y poner las cosas en su sitio, como debe ser. Porque aquí estamos nosotros para hacer todo lo que Dios dijo que teníamos que hacer. Vino Elías y le quitó la cabeza, decapitó a aquella gente, a aquellos 400 de Baal y a los otros 400 de Acera. Y esto fue lo que Acab le dijo a su mujer, lo que había hecho Elías. No le dijo lo del fuego, sino que le dijo que los había decapitado. Y como Jezabel era más bruja que Acab, y acá era un pelele que solamente se regía por lo que decía Jezabel, le lleva el chisme y entonces Jezabel responde y le dice a Elías que aún Dios le añada si ella mañana a esa misma hora no le ha hecho lo mismo a Elías. Algunos dicen que Elías tuvo miedo. Yo te voy a decir algo. Yo no creo y estoy seguro de que Elías hubiese tenido miedo. No tenía miedo, te lo puedo asegurar. Ese era un varón profeta y no tenía miedo. Elías huye por decepción. Elías estaba cansado. Elías llegó a pensar que con todo lo que le había hecho, nadie se podía levantar en contra de él. Vieron la maravilla que acababa de hacer, que Dios había respondido tal cual como él lo había pedido, y pensaba que todo el mundo tenía que estar de acuerdo con él. Pero resulta que cuando tú vienes a cambiar algo con la verdad, los que se beneficiaban de la mentira que subsistía antes de que tú dieras a conocer esa verdad, ellos van a querer venir contra ti porque le estás quitando el beneficio que ellos tenían en su propia mentira y en su propia maldad. Esas son las reacciones cuando tú le haces conocer a alguien: tú no eres profeta, nada. Un momentico, yo tengo un beneficio aquí, eso me da una posición, yo soy el profeta. ¿Qué profeta? Nada. Pero no eres capaz de decírselo, no eres capaz de decirle a alguien: si tú no conoces a Cristo, no recibes a Cristo en el corazón, te vas a morir. No puedo hacer más nada por ti. No tengo más nada que hacer. Ya he hablado, ya he dicho, he tratado y todo. Si no puedes hacerlo, lo siento. Lo único que puedo seguir haciendo es manteniéndote en la verdad. Así que Elías salió decepcionado. Elías salió desesperado y le pidió al Señor que le quitara inclusive la vida. Porque quizás pensaba Elías: ¿cómo es posible? Señor, mira las maravillas que tú haces y todavía hay gente que no cree en ti. Pues entérate, hay gente que a pesar de lo que hagas no van a creer ni en ti ni en Dios. Esos ya están condenados. Eso los cautivó y los atrapó, los hizo esclavos Satanás. Hace un rato largo. Ellos viven bien en lo malo que ellos practican y en lo que hacen. Nadie los va a cambiar. Tuvo que salir así. ¿Y para qué te digo esto? Para que no te decepciones. Yo soy el pastor de la iglesia. ¿Y sabes cuántas decepciones sufro? ¿Sabes por cuánta situación tengo que pasar? ¿Sabes cómo alguien a veces imprudentemente suele preguntar por algunas cosas que ponen en evidencia la ignorancia de lo que es el compromiso y la responsabilidad que se tiene en la iglesia? Por esa razón es que los que participamos en la iglesia tenemos que involucrarnos en la iglesia para que se sepa qué cosa es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros no estamos acá, señores, por beneficio propio. Ahora observe usted lo siguiente. Estamos en cuestión de tiempo y vamos a acelerar acá un poco porque no puedo dejarlo a usted sin el resto del mensaje, que es complementario del por qué pone en evidencia que Jesús es impetuoso en las cosas que va a hacer. Dice en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17, que Jesús estaba allí enseñando y que habían venido los maestros de la ley.
de los diferentes pueblos habían venido los maestros de la ley y estaban allí con Jesús. Y Jesús estaba allí enseñando, dice mi Biblia. Pero el Espíritu Santo estaba con él para sanar. Tu misión es enseñar la palabra. El resto lo hace el Espíritu Santo. Porque estaban los maestros de la ley. Y mira la enseñanza que le trae en ese momento Jesús. Cuando el Espíritu se dispone para confrontar a quienes dicen conocer ley, a quienes dicen conocer la palabra, a quienes dicen vivir por ella, pero hacen otra cosa diferente. Están ellos allí sentados y de repente hay 4 impetuosos también que creen ciegamente en Jesús, que se enteran que Jesús está en ese lugar. Jesús está ahora aquí mismo, en el Señor es mi pastor. Y estando allí, entonces los demás se enteran. La fama de Jesús ya era conocida y aquella gente sabía que él estaba allí. Así que no podían dejar pasar el momento. Y saben que tienen un amigo que está paralítico, que no se puede levantar, que no puede hacer absolutamente nada por su propia fuerza, sino que necesita de alguien más. Así que los 4 se ponen de acuerdo, lo montan en una camilla y lo traen a la presencia de Jesús. Cuando llegan al lugar donde está Jesús allí y están los demás maestros de la ley, no los permiten entrar o no los dejan entrar a causa de la multitud que estaba allí, porque había mucha gente alrededor queriendo saber qué estaba pasando allí y por qué Jesús estaba allí. Por lo cual la gente que realmente necesitaba no dejaba entrar, porque esto es algo curioso que ocurre con aquellas personas que no creen. Son los primeros que quieren estar allí, más para curiosear que para verdaderamente evidenciar que ellos son de Dios. Aquello estaba rodeado y la casa estaba inundada de incrédulos que decían conocer la ley. Como muchos suelen decir, conocer la palabra, pero no viven por la palabra. Sin embargo, habían 4 que cuando llegaron a esa puerta no pudieron entrar. No pudiendo entrar, se la inventaron, pero sabían que tenían que poner a ese amigo delante de Jesús. Así que se montaron al techo y bajaron al amigo. Los 4 lo bajaron por el techo y se lo colocaron allí delante a Jesús. ¿Y usted cree que Jesús no sabía cuando lo traían? ¿Usted cree que Jesús no sabía que lo estaban montando en el techo? Lo hacía para poner en evidencia a aquella gente. Sabía y conocía perfectamente. Se iba a enfrentar justamente a los maestros de la ley. Iba a tener que evidenciar que la ley estaba siendo interpretada por ellos erradamente y tenía que ponerlos en su sitio. Tenía que producir el milagro. Por eso es que le digo a usted que a veces los milagros no se producen en nosotros, porque regidos por lo que quieren hacer los demás, nosotros no tomamos el milagro que dice Dios que está allí guardado para nosotros. Necesitamos ser impetuosos, arriesgados, dispuestos a tomar el milagro que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas y para todos los que están a nuestro alrededor. Ya no se puede quedar allí sentado. Usted no puede quedarse allí en esa condición donde está. Es tiempo de levantarte, es tiempo de mostrar que Dios está contigo y que tú obedeces a la palabra que el Espíritu está trayendo a tu vida. Tienes que cambiar todo lo que está a tu alrededor, en tu entorno, en tu familia y en todo aquello que Dios dice que tú vas a recibir en el nombre de Jesús. Le pusieron a aquel hombre allí y todo el mundo comenzó a verle. Y Jesús inmediatamente les pregunta a los maestros de la ley, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Y ellos comenzaron a pensar, Jesús conoce tus pensamientos, sabe cuando estás chorreado, sabes cuando tienes el guáramo para salir adelante, sabes cuando eres capaz de hacer algo, sabes cuando te falta, por eso a veces no recibes.
Así que ellos comenzaron a pensar allí y decían, bueno, ¿y quién es este para perdonar pecados? Estaba el Mesías, el Dios vivo, encarnado en Jesús, caminaba y se sentaba entre ellos, pero ellos no lo conocían, no lo sabían, o no le daba la gana de aceptar que Él era Jesús, que Él era el Mesías. Y creo más por lo último, que no les daba la gana, porque les quitaba a ellos la comodidad, los beneficios que tenían. Y de alguna manera la palabra se tenía que cumplir. Así que Jesús le pregunta a ellos, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados se son perdonados o levántate y anda? Y como suelo siempre decir, era día de reposo. Siempre he dicho, a Jesús no le gustaba ni el martes ni el miércoles, casi siempre día de reposo, para chocar más. Y entonces le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, le pone en evidencia que Él es el Hijo de Dios, para que sepáis que el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar pecados en los cielos y en la tierra. Yo te digo, le dijo entonces al paralítico, levántate y anda. Y en ese instante el hombre se levantó, tomó su lecho y caminó con él. Por si usted no se ha dado cuenta de esto, Jesús confronta a los maestros de la ley porque ellos decían que en día de reposo nadie podía hacer nada. Y Él le ordena a alguien que aparentemente está castigado por sus pecados que no se podía levantar. Y le ordena que se levante, y no solo que se levante, sino que puede caminar con su lecho. En día de reposo no se podía cargar nada. Le deja en evidencia porque ellos sostenían que la enfermedad que esa persona tenía era producto de pecado. Y para que se dieran cuenta que el Hijo de Dios era el que estaba allí, la única manera de que se pudiera levantar era que verdaderamente le perdonaran los pecados. No sé si usted entiende lo que yo le quiero decir. Jesús pone aquello en evidencia y con todo y eso no cree. Aunque algunos de los que estaban allí, dice mi Biblia, que se maravillaron. Pero ve a Jesús, no duda en confrontar a aquella gente. No importa si usted se dice ser maestro de la ley o de lo que sea. Cuando usted tiene certeza, cuando usted está seguro de lo que está haciendo, cuando usted sabe cuál es el beneficio que tiene de la palabra de Dios, cuando usted conoce lo que tiene que hacer, cuando usted es ordenado, cuando usted conoce y tiene la revelación del Espíritu, lo único que tiene que hacer es abrir su boca y dar la palabra, y lo que diga, eso ocurrirá si lo cree en el corazón. Eso es lo que dice Marcos 11:23. Si tú lo dices con fe, si lo crees en el corazón, lo que digas te será hecho. Vivieron todo el tiempo precisando a Jesús, tratando de que Jesús cometiera los errores. Y así van a tratar de hacer contigo. Observe, Marcos 3:2 dice que Jesús estaba en la sinagoga y llegó allí y había un hombre con una mano seca. Y estaban los fariseos para ver si Jesús lo sanaba en día de reposo para tener con qué acusarle. Estos muérganos desgraciados no le importa si sanan o no a alguien, si alguien recibe un milagro o no. A ellos lo que les interesa es tener una excusa para ver cómo te juzgan a ti. Por eso, el que no conoce la verdad de Cristo nunca olvidará cuál fue tu pasado si te conoció. Y siempre te va a señalar. Quien no conoce a Cristo no sabe que tú eres nacido de nuevo.
Por tanto, Él se quedará en el pasado y lo que fuiste tú antes, con eso siempre te va a querer acusar. Esta gente estaban allí. Había un hombre con la mano seca y ellos estaban nada más, no para ver si a quien Jesús le hacía un milagro, sino para saber si lo sanaba en día de reposo o no, y entonces poder acusar a Jesús. Así que Jesús, cuando vio al hombre, lo llamó. Inmediatamente la mano de aquel hombre fue restaurada por completo. Y aquellos se sorprendieron. Y a lo que Jesús le preguntó, hipócritas, le dijo, hipócritas, ¿acaso en día de reposo no sueltas tú un buey? ¿No lo llevas y no lo dejas libre para que paste? Porque estas fueron las palabras que también quisieron usar ellos. En Lucas 6, cuando una mujer que tenía 18 años jorobada y estaban cazando a Jesús a ver si la sanaba o no. La sanó en ese día. Y se molestaron. Y dijeron inclusive, ¿no hay acaso 6 días en los que éste puede sanar? Justamente viene en el día en que no podemos sanar. ¿Qué te parece? Si tú tienes hambre y te estás muriendo de hambre, tú quieres comer, quieres recibir la comida el día en que realmente tienes la necesidad, no un día pautado. Yo siempre he dicho a gente que suele decirme que está dispuesto a colaborar, yo le pongo un ejemplo. Dice, sí, pastor, no se preocupe, cuente conmigo, mañana voy. Y no viene ese día, no viene mañana. Pero si aparece 2, 3 días después, pero aquí estoy, pastor, no pude venir ese día, pero aquí estoy, cuente conmigo acá. Y yo suelo decirle esto que no le gusta a la gente. Hermano, vea, el paciente necesitaba sangre el día martes. Y usted vino el día viernes, el paciente se murió. Pero aquí está la sangre, ¿qué hago con la sangre si el hombre se murió? Así solemos hacer nosotros. Así querían ellos confrontar a Jesús. A ellos no les importaba lo que hiciera Jesús. Porque Jesús representaba la verdad. Jesús iba a evidenciar que como Herodes, ellos eran una zorra. Había ímpetu en mi Señor. No tenía temor alguno a decirle las cosas a la gente. Ni al mismísimo Satanás. Tenemos, señores, que dejar el miedo y evidenciar lo que realmente somos. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Si es que de verdad somos de Cristo Jesús. Yo he dicho acá que aquí ninguno me va a decir cómo funcionan estas cosas. Pues aquí quien rige, quien manda es el Espíritu Santo. Ninguna autoridad tampoco me va a decir cómo funcionan esto. Porque aquí quien gobierna es mi Rey. Mi Señor Jesucristo. No hay otro. Por eso, que si abren, que no abren, que si esto, que lo otro. No, ustedes tienen una manipulación. Hay cosas peores que hacen. Y sin embargo, como lo he dicho varias veces ya, no me importa lo que ellos piensen. Yo voy a regir y voy a estar allí. Pero no voy a dejar de hacer lo que Dios dijo que teníamos que hacer. Porque esas zorras no son las que me van a decir a mí cómo tengo yo que hacer las cosas. Las autoridades terminarán sometiéndose a cada uno de nosotros. Las autoridades tienen que buscar el consejo de nosotros. Las autoridades, los que dicen de verdad que de alguna forma quieren ayudar o quieren llegar a algún lugar, tienen que buscar de los hijos de Dios. Por eso la justicia acá nunca tendrá cabida si no son los hijos de Dios quienes la ejercen. Porque son los que tienen el conocimiento, los que saben cómo quiere Dios que se haga algo. Ellos no lo van a saber sino cuando tengan la necesidad. Hay un milagro que ocurre en Juan 4:43. Dice allí mi Biblia que Jesús luego sale de Samaria
porque es el encuentro que él tiene con la mujer samaritana, donde se encontró con aquella mujer a quien también le dijo que había tenido 5 maridos y que con el que vivía ahora, lo único que tenía era una aventura. Y después de eso cambió la vida de esa mujer y de todos los que estaban a su alrededor. Salió de allí, de ese momento, y cuando iba caminando ya su fama se conocía, porque quedó claro allí que Jesús era el Mesías. Ellos lo reconocieron en ese momento. Y dice entonces que Jesús volvió de nuevo a Canaán, al lugar donde había convertido el agua en vino, y que había un noble, uno importante, una autoridad importante, que fue corriendo a Jesús. Vino desde Capernaum. Es como decir, vino desde Espíritu aproximadamente. Aquella persona vino desde Espíritu hasta aquí, hasta Lechería, porque sabía que aquí estaba Jesús. Y vino corriendo donde estaba Jesús, al lugar donde él había convertido el agua en vino, y le pidió: Señor, baja a mi casa, le pidió. Baja a mi casa, porque mi hijo muere, fallece. Tengo a mi hijo enfermo y se está muriendo. Haz algo, baja a mi casa. Y Jesús tranquilamente le responde: si no vieres señales, no creerías. Le estaba diciendo, porque sabes lo que ha ocurrido, porque conoces esto, es que estás aquí. Y le dijo el hombre, le responde inmediatamente: Señor, yo creo. Y Jesús le da solamente esta palabra. Le dice: ve, tu hijo está sano, tu hijo vive, ve, tu hijo vive. Y dice mi Biblia que el hombre creyó la palabra. Señores, la distancia entre la condición que tienes hoy y el milagro que va a ocurrir en tu vida es un paso de obediencia. Tu condición de hoy no va a cambiar hasta que no des el paso de obediencia. Ahora, si das el paso de obediencia, todo será diferente, todo va a cambiar, porque aquel hombre en aquel momento no dudó. Cuando Jesús dio la palabra, él inmediatamente, dice mi Biblia, que creyó la palabra y se regresó a Espíritu, de donde había venido. 30 kilómetros aproximadamente. 30 kilómetros era la distancia que mantenían entre una ciudad y otra. Su hijo, el hijo de aquel hombre, de aquella autoridad, estaba allá. Y Jesús estaba acá. No había forma de que escuchara o de que supiera. Así que el hombre dijo, le llevó un día de camino. Y cuando llegó el día siguiente a su casa, salieron los siervos de aquel hombre y le dijeron: tu hijo vive. Tu hijo vive. Y aquel hombre lo único que hizo fue preguntar: ¿a qué hora comenzó a sentirse mejor? Y ellos le dijeron: ayer, como a la hora 7ª. Entonces, dice mi Biblia, entonces el hombre supo que había sido el momento en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Era una autoridad y tuvo que venir a pedirle a Jesús que le sanara a su hijo. Y en ese momento la arrogancia, la altivez, todas aquellas cosas desaparecieron tan solo por una necesidad. Y la fe que aquel hombre tuvo, y yo estoy seguro de que nunca más volvió a ser contrario a Jesús. Por el contrario, es posible que se haya convertido en uno de los seguidores de Jesús, porque alguien que recibe un milagro como ese, donde está recibiendo una palabra en esta hora, sabe que lo que está pidiendo le va a ocurrir. Así como usted allí donde está, agarrado de la mano del que tiene a su lado, diciéndole ciertamente: lo que tú estás pidiendo, eso vas a recibir, porque esta es la palabra que trajo el Señor, que con ímpetu vamos a enfrentar a
todos aquellos que nos adversan, pero vamos a hacer la obra que Dios dijo que íbamos a hacer, y que todo lo que tú creas y deseas en tu corazón, conforme lo recibes con esta palabra, se hará, por lo cual tu vida no volverá a ser igual. Si hoy estás enfermo, te vas a levantar. Si hoy estás en pobreza, pasarás a prosperidad, y ciertamente el reino se va a establecer, porque ciertamente el cielo es el que de ahora en adelante va a gobernar, no solo en mi vida, no en la tuya, sino en todo lo que está a tu alrededor, porque de ahora en adelante el ejército de Dios se levanta, aunque digan que ciertamente esta generación no tiene oportunidad. Ha venido el Espíritu Santo sobre esta generación para establecer el reino sobre esta tierra en el nombre de Jesús. Alguien debe decir amén aquí. No podemos seguir guardados, no podemos seguir apagados. No creo que seamos una generación de estar con nuestras voces apagadas, con nuestras actividades apagadas, con todo lo que nosotros tenemos que hacer sin mostrar y guardado. Apenas viene una virosis, una pandemia o esta pandemia que establecieron para guardarnos a nosotros en la casa. Y sobre todo en este país donde necesitamos nosotros manifestar y cambiar todo esto que está ocurriendo. Pero más es el miedo que tenemos, o más es lo que nos pueden hacer. Hay gente que corrió el riesgo con su vida. Hay gente, mire, Hebreos 11, donde usted lee sobre los héroes de la fe. Hay gente, como se dice ahí, de Rahab, de aquellos que taparon bocas de leones, de aquellos que apagaron fuegos impetuosos. Tuvieron una victoria porque creyeron en Cristo. Pero también dice allí, ojalá eso terminara hasta allí nada más. Cuando lees Hebreos 11, verías solo victoria. Pero también dice que algunos fueron aserrados. Algunos murieron sin recibir la promesa en ese momento. Algunos padecieron. Pero nosotros no queremos pasar por eso. Pablo dice que nadie le va a echar cuento, que a él lo azotaron como ninguno, lo asaltaron en el camino, naufragó, lo apedrearon, lo dieron por muerto, y sin embargo terminó su obra. No partió con el Señor, sino en el momento en el que el Señor le dio la orden. Así que yo te pido a ti, o le pido a todos los que están escuchando, que hagamos como Elías y con el ímpetu de Jesús para responder a toda y cada una de las circunstancias que se nos presenten. Y que si alguno llegase a decir que lo que estamos haciendo no es lo que va a ocurrir, entonces hagamos como Elías. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que todo lo que salga de mi boca, eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que va a pasar. Pues mi Dios no me dejará, ni ahora ni nunca, porque hasta donde yo sé, mi ecuación va a cuadrar. Yo sé que a usted de repente la ecuación no le cuadra cuando le dicen que un pastor murió, que murió por COVID, que se le murió un hijo, que le pasó. ¿Sabe algo? Permítame este minuto adicional. Yo no había entendido. Hay muchas cosas que aún no entiendo, pero sé que si las busco, tengo la revelación. Cuando mi hijo murió, el Señor me dijo a mí, Él es mío. Y yo no lo entendí hasta el momento en que Él mismo me lo reveló el día que me habló. Porque cuando tú le sirves al Señor, tú esperas que todas las cosas sean en bien. Tú no esperas que un hijo se te muera. Tú no esperas que tu padre o tu madre se te mueran, pero se murieron. ¿Y acaso no es el deseo de estar con el Señor lo que nosotros debemos tener? Porque ¿sabe qué es lo que ocurre? ¿Sabe por qué nos da miedo? Porque a nosotros no nos cuadra esa ecuación cuando lo traemos al aspecto natural. Y llegamos a creer que los que están con nosotros nunca se van a morir. Eso es desde el punto de vista natural. Por eso la ecuación no te cuadra. Pero cuando tú le colocas a la ecuación otro factor que se llama eternidad, entonces la ecuación cuadra. Entonces sabe que todo el que parte de aquí, según lo tenga en el Señor,
según haya recibido a Jesucristo, Él vivirá por siempre. Él no va a morir. Y eso es el aliento que me da a mí, el conocer del Señor y conocer que los que reciben a Jesús en su corazón y mueren aquí no morirán, sino que permanecerán por siempre. Así que no temamos a nada de esto. No temamos a lo que vamos a padecer. No temamos a lo que puede pasar. Que Dios hará lo que dijo que iba a hacer y dará cuenta de nosotros solo cuando Él lo disponga. Nadie nos va a impedir cumplir con la visión que Dios nos ha encomendado. Que se levante la iglesia, que se levante el pueblo y que comience a recibir la revelación de parte del Espíritu, porque es gloria de Dios lo que viene desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús. Allí donde está, vamos a orar al Señor. Padre, yo te bendigo hoy y te doy gracias, porque a ti te pareció, Señor, darnos este mensaje hoy y levantarnos a nosotros, que ahora sepamos, Señor, lo que debemos hacer. Que si hemos recibido esta palabra en nuestro corazón, nosotros estemos dispuestos a luchar por lo que creamos y decir las cosas tal cual como tú quieres que los demás la conozcan, a no esconder nada, a no maquillar el mensaje, sino por el contrario, Señor, evidenciar cuál es la verdad de cada uno de nosotros y sabiendo esto, salir adelante en el nombre de Jesús, porque ya no nos quedaremos sentados, ya no estaremos más guardados, ya no estaremos sino comprometidos contigo y con la verdad, de evidenciar en todo momento y en todo lugar quiénes somos en Cristo Jesús y establecer el reino de los cielos sobre esta tierra. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, yo te bendigo. Recibe la alabanza, recibe la adoración. Dios les guarde, Dios les bendiga.